Cuando hablamos de conflictos, estamos hablando de tener dos posiciones diametralmente opuestas. Cuando tú piensas en la resolución de esos conflictos, puedes pensarlo de la siguiente forma. ¿Cómo sería si yo o la otra persona que estábamos en este conflicto cambiaríamos de posición a una posición diametralmente opuesta? En la mayoría de los casos, cuando pensamos en una posición, pensamos en una opinión. Pero una opinión no es lo mismo que una posición. Para darte un ejemplo, dos personas con opiniones muy diferentes pueden tener la misma posición en relación a un tema. De tipo, las dos personas están a favor de algo. Están a favor de hacer el bien. Sin embargo, las dos personas pueden tener opiniones totalmente diferentes sobre ese tema, pero la posición es igual. La mayoría de las veces en nuestras relaciones humanas nos fijamos más en la opinión de las otras personas que en la posición. Te recomiendo que veas cuál es la posición de las personas que te rodean en relación a los temas que son importantes para ti. Oye, papi, ¿cuándo empieza la segunda temporada? Reescribe tu historia, un podcast de Catalín Rotaresco. Papá, ¿todo bien en casa? Segunda temporada. En el mundo de la narrativa, que es el mundo donde todos vivimos, lo creas o no, el conflicto es una parte muy importante, porque el conflicto lo que hace es generar energía. Y vas a pensar, ¿hay otra forma de generar energía más allá del conflicto? Hay dos formas más de generar energía en nuestra vida, que es la distancia y la prohibición. Si tú conoces más o menos lo mismo que yo sobre polaridades, sabrás que hay una carga negativa y una carga positiva de los dos lados para generar electricidad. Pensemos por un momento que los conflictos funcionan de la misma forma. Me pongo a mí mismo en una posición opuesta, con una carga diferente, opuesta de la de mi interlocutor, de la de mi pareja, de la de mi amigo, de la de mi compañero de trabajo. Y ahí, al ponerme en esa posición, genero esa electricidad, genero energía. El conflicto sirve para generar energía. Desafortunadamente nosotros, cuando tenemos conflictos, nos trabamos, nos bloqueamos. Pero un conflicto es una invitación a que cambies. Es un conflicto a cambiar de identidad o a cambiar de percepción sobre quién eres y qué es el mundo en donde vives, o cambiar de posición. Sin embargo, lo que te digo es que nosotros estamos acostumbrados a odiar los conflictos. ¿Por qué estamos acostumbrados a odiar los conflictos? Odiamos los conflictos simplemente porque no somos capaces, la mayoría de las veces, de ganarle esos conflictos. Un conflicto que ganas es como una competencia. A todos nos gusta ganar los juegos que estamos jugando. Lo que no nos gusta es perder.
Y hay una regla en los conflictos que es: mientras más tienes que perder en un conflicto, menos probabilidades tienes para ganar ese conflicto. Antes de continuar con este tema de los conflictos, te quiero invitar a que te unas a mi comunidad. Hay una comunidad que he formado en WhatsApp que se llama Reescribe tu Historia. Vas a encontrar la liga en los datos de este episodio, en la descripción de este episodio. Para preparar este episodio he hecho unas encuestas. Una de las encuestas que he hecho en redes sociales me llamó la atención, porque de todos los conflictos que podemos tener, el conflicto que más interesa es el conflicto con la pareja. Y me llama la atención eso porque creo que confundimos muchas veces la compatibilidad con alguien con estar de acuerdo en todo con aquel alguien. Entonces, la mayoría de las veces, cuando pensamos en una pareja, pensamos en alguien que está en casi todo de acuerdo con nosotros. Y eso no es válido ni con la pareja, ni con la familia, ni con los amigos, ni con los colaboradores. En realidad, nadie tiene por qué estar de acuerdo contigo. La misma opinión no es lo mismo que la misma posición, porque los conflictos no vienen en realidad de las opiniones, sino vienen de las posiciones, lo que te decía al inicio de este podcast. Hice otra encuesta en esta comunidad donde te invito a que participes, a que te unas, porque ahí voy a subir inducciones de hipnosis, voy a regalar ebooks y materiales extra cada mes. En esta comunidad puse la siguiente pregunta: ¿qué es lo que más se te dificulta en la resolución de conflictos? La opción A era: el otro no entiende mi punto de vista, es decir, me cuesta trabajo resolver un conflicto en el cual la otra persona no entiende mi punto de vista. La opción B: me cuesta trabajo la resolución de conflictos en caso que el otro no le interesa mi punto de vista. Y el caso C: el otro no realiza las acciones que corresponden para modificar una situación. Y me llamó mucho la atención que los más votos o más personas encuentran una dificultad en resolver un conflicto donde al otro no le interesa su punto de vista. Y eso es interesante porque creemos que el punto de vista es fundamental para resolver un conflicto. Y dos, es muy interesante porque en realidad, aunque le interesa y entiende, si no hacemos las acciones que corresponden para resolver y para modificar una situación y para resolver un conflicto, no sirve de nada. Te voy a proponer algunas herramientas para solucionar conflictos en base a todo lo que te he comentado antes. Primer planteamiento sería: pregúntate cuál es la posición de la otra persona, no la opinión de la otra persona sobre el tema. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, pensamos que somos buenos. Hacemos las cosas desde la posición de hacer el bien, por lo menos las personas que yo conozco. Pensamos que tenemos razón. Eso es otra cosa. Esto es suficiente para diferenciar dos aspectos diferentes. Uno es: tienes una posición, por ejemplo, pro vida, y tienes además la opinión de que no hay que abortar. Como ejemplo, pro vida es también la persona que está a favor del aborto, solo que tiene otra opinión sobre lo que significa vida, lo que significa la vida de quién y qué implica la vida. Hay un
un lapso de tiempo que cambia. Esa es la diferencia entre una posición y una opinión. Entonces, pregúntate cuál es tu posición en relación a un tema y diferéncialo de tu opinión sobre un tema. Yo creo que es muy importante leer, por ejemplo. Mi posición es esta, que la lectura nos hace mejores personas, nos ayuda. Ahora, en el mismo tiempo, yo puedo opinar que lo que otros consideran lectura o una lectura interesante son realmente basura, pero no hace que tengamos posiciones diferentes, que es que la lectura es importante. En una pareja, las dos personas intentan cuidarse uno a otro, creen en el amor, si no, no se hubieran comprometido el uno con el otro. Piénsalo. La diferencia entre los dos consiste en que cada uno piensa, opina de manera diferente sobre lo que significa el amor, sobre lo que significa dar y recibir el amor. Entonces, diferencia y pregúntate cuál es la posición y cuál es la opinión. La segunda herramienta que te quiero proponer es, a la hora de la hora, las acciones son las que definen nuestras posiciones y nuestros conflictos. Si te entiendo, me interesa tu opinión, pero no hago lo que me toca hacer para modificar una situación de conflicto, no sirve de nada. ¿Te acuerdas las preguntas que hice? Y entonces es muy difícil cambiar, solucionar un conflicto si nada se hace. Si nadie hace nada, es mucho más difícil que si te entiendo o no te entiendo, que si me interesa o no me interesa tu opinión o tu posición. Entonces, en vez de observar la opinión tuya y la de los demás, observa y enfócate en las acciones que salen de ahí. De nada sirve tener una opinión si no hay acciones en relación a eso. ¿Qué haces y qué no haces? Es igual de importante. La mayoría de nosotros pensamos que solo cuenta lo que hacemos, pero en realidad hay una gran cantidad de información en lo que no hacemos. Por ejemplo, una persona puede decir, a mí me encanta viajar, ¿sí? Pero no hace los esfuerzos, no ahorra el dinero para tener el dinero para viajar. Es muy importante entender que sin acciones no sirve de nada tu opinión y tu posición. Y generalmente los conflictos de fondo se generan por una acción o una falta de acción. Tercero, pregúntate qué energía produce ese conflicto que estás teniendo ahora mismo. Hay conflictos que aparecen para que nos mudemos de la casa de nuestros padres, por ejemplo. He conocido muchas personas que se han cambiado de casa a través de un conflicto. Hay conflictos que hacen que busquemos un mejor trabajo. Conozco muchas personas que han empezado a tener un conflicto con sus jefes, con sus socios, y eso a la larga nos lleva más lejos. Nos lleva a un mejor trabajo. Hay conflictos que hacen que tengamos que madurar y tener más paciencia. La mayoría de los conflictos que duran mucho tiempo hacen que nosotros crezcamos como persona. Porque en el fondo, tu conflicto, el conflicto que tienes en ese momento, en este momento, es una invitación para que cambies. Observa hacia dónde te invita tu conflicto que cambies. Plantéate cómo sería si tomarías la posición contraria de la que estás tomando. No la opinión contraria, la posición contraria. Si tú crees que es favorable la lectura, por ejemplo, como en mi caso, ¿cómo sería si pensara que la lectura no es tan relevante?
¿qué cambiaría en mis acciones? Recuerda que las acciones son la única medida que te permite saber si realmente estás en un conflicto y hacia dónde te empuja el conflicto. Porque el conflicto siempre te va a empujar en el sentido contrario de donde se genera el conflicto. ¿Sí? Por lo último, hay solo 3 formas de solucionar un conflicto. Uno es ganarlo. Ganas el conflicto. Es muy importante para nosotros como seres vivos y que vivimos en grupos, para sentirnos bien, ganar de vez en cuando un conflicto que tenemos con otra persona. Es muy importante. Y no es importante porque somos tontos, sino porque nuestra naturaleza nos pide ganar de vez en cuando conflictos. La otra es salir del conflicto. Salir del conflicto es cambiar de posición de tal forma que ya no haya esa oposición entre tu posición y la de la otra persona. Y la tercera es darte cuenta que en realidad el único conflicto que tienes y que puedes tener siempre es contigo mismo. Y solucionar ese conflicto. Hasta la próxima semana. Si tú te has dado cuenta de que tienes conflictos y no sabes cómo resolverlos, puedes agendar tu cita para el mes de abril para tener una sesión 1 a 1 conmigo, presencial o en línea. Trabajo de las 2 formas. Hazlo antes de que se llene el espacio de todo el mes de abril y te descubras a ti misma, a ti mismo dentro de otro conflicto más. También puedes seguirme en Instagram, estoy como cato.terapia, en Facebook estoy como Cato Rotarescu y te puedes anotar a mi comunidad en WhatsApp para recibir inducciones y regalos todos los meses. Te voy a dejar la liga en la descripción de este episodio. Por último, puedes adquirir mi libro para saber y aprender más sobre cómo generan los conflictos energía y cómo mueven nuestras historias hacia adelante. Hay unos capítulos especiales sobre este tema en mi libro, lo puedes encontrar en Amazon, se llama Fácil, reescribe tu historia, transforma tu presente, crea tu futuro. Reescribe tu historia. Un podcast de Catalín Rotarescu.